7:46, 7:46 es el tiempo del centro del país y ya llegó, ya está aquí. Me da mucho gusto. Nos espantaste. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Pues ya. Adrián Villegas, ya para los amigos de la radio, los amigos de la televisión lo están viendo aquí. Del Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Qué pasó, pues pasó lo que ya no trabajes simple y tanto. sencillamente hay que tomarlo con calma y seguir haciendo las cosas bien, pero ¿No te quieres sin jubilar, tanta joven? intensidad. No este tipo de jubilación hacia allá arriba, espero que no, todavía no. Pero, o sea, ir a la playa y descansar y olvidarte que hay presiones. Pero bueno, hay que tomarlo con calma. Mira, ser un apasionado de estudiar lo que piensa la gente, cómo piensan los mexicanos, pues hace que siempre estés muy atento, con mucha adrenalina arriba, pero pero ya estás aquí, qué bueno, ¿eh? De verdad, lo celebramos y te mandamos un fuerte abrazo desde la semana pasada. Gracias. Oye, Adrián, el tema de la semana, el tema que vimos de una manera, un mensaje que ayúdanos también a comprender un poco y a ver si podemos platicar ello. La secrecía con la cual se manejó, trasladar a secretarios de Estado a un lugar donde nadie sabía de que se estaba llevando a cabo esta reunión, este anuncio, nadie supo. Estaba el secretario de Educación Pública, estaba el gobernador de Oaxaca, estaba el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, estaba la propia secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, había miembros del legislativo. Fue un anuncio muy bien ejecutado. Así es. Un anuncio que tú nos vas a ayudar a comprender cómo pensamos los mexicanos y cómo lo vemos, si fue en la dirección correcta o si no fue en la dirección correcta, o si se tardaron o no se tardaron. Así es. Bueno, pues mira, básicamente, en esencia lo que estamos viendo es que este problema que la gente que vive aquí en la Ciudad de México lo siente con tantas marchas de la Coordinadora Nacional a raíz de la reforma educativa, que en realidad para la gente de la Coordinadora no es una reforma educativa, sino es una reforma de carácter laboral, ¿sí? Más que tener que ver con la cuestión educativa. Pero para nosotros, ¿cómo pensamos los mexicanos? Que es la pregunta. O sea, evidentemente la gente desde el Distrito Federal o el resto de la República que no es Oaxaca ve las cosas con cierta, digamos, forma diferente a como tal vez lo vean los de Oaxaca. Pero centrándonos en esto, o sea, el anuncio es muy importante porque el problema realmente es muy importante para la actual administración y en medio de las circunstancias en que se encuentra. Habría seguramente que encontrar un contrapeso a todo lo que había venido ocurriendo en estos días después de la fuga de el Chapo en ese momento. Entonces, a estos problemas, bueno, hay que darle grandes soluciones. Ahora bien, es tardío, se tardaron mucho en hacer esto. Lo que tenemos que revisar es que esta cuestión de la federalización de la educación y la creación de los institutos estatales de educación pública es antigua y que la forma en que poco a poco la coordinadora ala disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se fue poco a poco apoderando de este tipo de institución y después pues todo lo que ha pasado, lo que nos hace pensar y que tal vez olvidamos es que este es un fenómeno que empezó a ocurrir a finales de los años 80 y que pasó por administraciones de varios gobernadores de Oaxaca hasta que llega un punto en que es inmanejable en un momento dado. Entonces a mí me parece oportuno y me parece correcto que se le haya dado tal seriedad a la noticia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar y cómo lo tomó en particular la opinión pública de Oaxaca? Es algo de lo que tenemos en nuestra encuesta que está disponible en www.gabinete sobre cómo sienten los oaxaqueños entrevistados por vía telefónica. Y hago la aclaración por vía telefónica, lo cual quiere decir fundamentalmente es la capital Oaxaca más las otras grandes ciudades de Oaxaca. En principio, bueno, la pregunta es ¿cómo evalúa la calidad de la educación? Vamos a empezar hablando de la educación. 5 reprobada, 10 excelente. Lo que tenemos es básicamente que un 29.4% de la población en Oaxaca dice que la calificación es reprobatoria a cómo ven la situación de la educación en el estado. Si juntamos calificaciones de 7, 6 y 5 es el 67%, ¿no? ¿Sí? Y apenas si hay un 26.1 que da calificaciones. O sea que, digamos, en términos generales, la lectura es los oaxaqueños sienten que la educación está mal en Oaxaca. ¿Sí? Les preguntamos un día después de que había sido este anuncio que tú has descrito perfectamente bien, si ya sabían o no. Y esto da una idea de hasta qué punto es una saliente de la opinión pública en Oaxaca.
Oaxaca, ¿sí? Un 55%, sí, 48 horas después no sabía todavía del anuncio y solamente un 44% sabía. O sea, no fue una noticia que impactara de repente tanto es que adentro están de en Oaxaca. Y están en Y, varios lugares, están haciendo... Y nuevamente se ha convertido en ruido del fondo, un ruido de fondo, es algo ya tradicional. ¿Cuántas veces no vamos a Oaxaca y hay asuntos sociales permanentemente? Claro. Sí, permanentemente. Cuando no era la APO, era... Sí, todas estas cosas. Quien va al centro de Oaxaca se acostumbra a de repente a ver plantones, es un centro, ¿no? Hermoso, ¿eh? Es hermoso, es hermoso. Y no bueno, solo Santo Domingo... Claro, y no solamente esa parte, de veras hay que conocer el resto de Oaxaca, sí, es realmente Tule, muy bello. Monte Albán, todo muy, lo que hay. Muy bello. Es un lugar pero bueno, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? Una vez que les informamos qué pasaba. Y aquí es interesantísimo el 35.2 que dice estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo. Bueno, básicamente porque debemos de tomar en cuenta que la educación y la cantidad de profesores y de familias conectadas con los profesores y de organizaciones que le venden cosas a los profesores es muy grande. O sea, Oaxaca hay una todavía, economía alrededor de todo eso. Exactamente, Oaxaca todavía depende en algunas partes de la costa de turismo y en el centro, pero después de eso, salvo hacia Veracruz, agrícola, pero el resto del estado es un estado pulverizado, atomizado, sí, con una cantidad de producto interno de estado pequeño. Por eso toma relevancia el encabezado de hoy del Universal, que existieron costos por más de 7,000 millones de pesos. O sea, hubo mucho dinero. La dispersión de dinero como pago hacia los servidores de la educación es inmensa a lo largo de varios sexenios. Existe una economía. Y entonces eso lo han gastado en algún lado. ¿Sí? Cuatro sexenios. Y aquí yo hago el comentario, y como tú me lo mencionabas fuera del aire, hay que decir dónde está Eladio Ramírez, Diodoro Carrasco, José Murat. Así es, Ulises Ruiz, ¿no? Sí, hasta llegar a Gabino Cue, ¿no? Exactamente. Esto fue creciendo lentamente a los ojos de muchas administraciones. Claro. ¿Sí? Ok, y entonces ahora, bueno, la pregunta es, o sea, ¿no está usted enterado? No estoy de acuerdo. Como decíamos, un 30 y tantos % no está de acuerdo. ¿Estos problemas se pasan a nacional? O sea, es que depende de cómo sean transferidos. O sea, en el caso de las marchas aquí en el Distrito Federal, por eso sí. Pero hay que ver que esta disidencia de la coordinadora no es nada más Oaxaca, es toda una región del país importante. Es Guerrero, desde Michoacán Michoacán, Guerrero, exactamente. Pero si vas, por ejemplo, a hacer esto a Nuevo León. Si voy a hacer esto a Nuevo León, la percepción es de alejamiento, ese es un problema de otro lado. Ahí los institutos estatales de educación pública. Pero es un tema, es una noticia más del colectivo, no lo ven así como propio, así como es, porque esencial. No han tenido tanto asfaltismo en las aulas, etcétera, ¿no? Si este es un problema, ahora hay que recordar que muchas cosas empiezan en el sur y luego rezan, ¿no? Y aparte de que Oaxaca es una zona altamente politizada. Entonces, si quieres nos vamos, la pregunta era, bueno, ¿va a seguir, o sea, la cuestión educativa, cree usted que vaya a mejorar, va a seguir igual o va a estar peor con la desaparición que como del estaba con la desaparición del instituto? No es varita mágica nada más cambiar esto, ya, o sea, no en el ciclo escolar 2015-2016 ya va todo a ser... Todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? 35.5% nos dice que va a estar mejor. Ese es el nivel de expectativa de mejoría, pero si sumamos el que van a seguir igual las cosas y van a incluso a empeorar, estamos hablando de más del 50% de los oaxaqueños entrevistados, ¿sí? Así que también ya los oaxaqueños son como cautos en el sentido de que habrá que esperar, porque todavía no hemos visto las reacciones realmente de esto, no sabemos a dónde va a terminar de conducir todo esto. ¿Considera usted que la siguiente pregunta a Jaime para el auditorio, considera usted que esta acción del gobierno de desaparecer al IEPO, crear uno nuevo, es para mejorar la educación? La pregunta tenía ese sentido, ¿vamos a mejorar la educación del Estado o es por un asunto más bien político? O sea, la cuestión de los controles a ver o qué cosas así, ¿no? hay ahí. Okay. O sea, hay una clara diferencia, ¿sí? Bueno, los oaxaqueños no podemos decir con todo respeto, no les dan a tole con el dedo. 19.6% dice sí es para mejorar la educación. Y el otro, embargo, 67, casi 7 de cada 10 es para dirimir un asunto político entre el gobierno y los profesores. Oye, qué interesante, esa respuesta es muy reveladora. Así es, o sea, los propios oaxaqueños no lo están viendo en la tesitura de que este es un asunto de educación, ¿sí? Finalmente, les preguntamos, ¿cómo cree usted que se van a ver afectados la sección 22, que es la de la coordinadora,
cuando quiten el control de esta cuestión. Fundamentalmente es, y esto sí es interesante, se les va a acabar su poder y los privilegios, 32.4%. O sea, sí existe esa percepción dentro de la sociedad claro que sí existe, sí. Como existe dentro de mucha población en México respecto a otros organismos sindicales y confederaciones, sí. Ya no podrán hacer marchas y paros, en la obtención de sus plazas, ventas, traspasos, etcétera, tendrán que hacer. Pues bueno, todo esto, Jaime, muy interesante. El fenómeno es muy profundo, realmente muy mucho profundo, más allá de solamente aulas, niños, maestros. Claro, y de una gran fotografía con todo el peso del Estado federal. Todavía habrá que por desgracia, analizando. muy politizado, ¿no? Así es. Pues Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación, siempre un placer. Qué bueno que estás aquí con nosotros y tan sano como siempre. Exactamente, muchas gracias. Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar después de la misma. Ya están los trascendidos de la prensa nacional. Soy Jaime Núñez. 3 minutos y ya a las 8 de la mañana es el tiempo del centro del país. Volvemos.